Todo es mentira. Nada existe. Con este nuevo soundtrack, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Operación Alcachofa, el podcast que se sumerge en los temas del ocultismo y también de las teorías de la conspiración, siempre en Fulgor Lab, junto a nuestros panelistas de piedra. Al medio de Centro Unido, parece, Porque el Centro Unido jamás será vencido. ¿Cómo es? ¿Cómo así? está Chris Rosales. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, con muchas ganas de hablar del oculto, de aquello que no tenemos acceso, pero que queremos penetrar de alguna forma. Bien. Hermoso, hermoso, como siempre. Siempre con la penetración. Y más allá, hacia la izquierda de sus pantallas, en este caso yo soy el de extrema derecha. Ahora estoy Depende. en el revés. Ahí está, ahora yo estoy a la izquierda y en la extrema derecha, en su búnker, desde los Estados Unidos. Fere y Ana, ¿cómo estás, Guantánamo, Fer? Guantánamo. Desde las oficinas de San Diego. Bien, amigos, amigas y amigues que nos escuchan. Feliz de estar de vuelta para develar los misterios de este mundo a todos los que nos escuchan. Hoy día Y tenemos un tenemos capítulo especial porque vamos a volver a hablar del tiempo, Un de capitulón. de la historia en el tiempo, de cómo la historiografía se nos ha enseñado, y vamos a hablar del ruso loco. quizás la historia antes del tiempo y Pie Pequeño también. Hoy se nos... Hoy- Ahí está. Ahí se Me nos fui, volvió me fui a Chris. negro. Me fui a otro lugar, a otro tiempo. Oye, hoy día vamos a hablar entonces de este ruso loco que dice que, o sea, se plantea mal cuando es ruso loco, porque el caballero tiene su estudio ahí, No sé qué, tienes un no sé qué. tiene su no sé cuánto, Sí, y plantea como que desaparecieron 300 años. ¿Cómo es la cosa, Felipe? Tiene su sí, trozo, tiene su trozo de estudio. esto lo debatimos en un capítulo perdido de Operación Cachofa que nunca salió al aire. Entonces hemos decidido ahora que estamos con mejores equipamientos, develarlo porque la audiencia merece conocer la verdad respecto a esto. Y para este Digo, capítulo me perdón. surge... ¿sí? Y a propósito de la propuesta del día fuera del tiempo del candidato Dr. File también. Más conocido como día feriado también. Lo vamos a decir, lo vamos a decir. Sí, para esta ocasión, yo no sabía mucho de esto, pero me llegó un telex, de nuevo, un informe. Ahí está hablando de nuestra agente Gordita Cachipurri 2003, que se acuerdan que tenía una polola rusa, Gordita Cachipurri en la circo de la montaña. ¿Verdad? Y el mensaje es, la pregunta no es quién o dónde, poto loco, sino cuándo. Esa es la pregunta para que entremos en este tema y hablar de este señor Anatoly Fomenko, que plantea que se nos ha Fomenko. No es tan Fomenko, pero algo tiene. El señor plantea que se nos ha mentido durante todo este tiempo porque la historiografía que se nos ha planteado deja de lado muchos años, casi 300 años que no existen, y en realidad dice también que la antigua Roma, Grecia y Egipto no están separados en el tiempo, sino que convivieron en la misma época, y hubo como una especie de competencia. Entonces, la muralla china, la invención de las pirámides, las guerras de Troya y la construcción de Notre Dame no son que la Gran Muralla China tiene 5.000 años, sino que todo eso pasó en el misma época. Al igual que la Guerra de Troya, la Guerra de Troya es las cruzadas. No es que... ni siquiera que exactamente, como dice acá por dentro, alguien jugando Age of Empires. El Mythology se está jugando. Sí, sacó una expansión y se puso a jugar todos los universos al mismo tiempo, y en realidad eso es lo que sucedió, y eso es lo que se nos ha querido ocultar por temas básicamente de
un imperio oculto que no ha querido imponer esta cronología que nosotros conocemos como la verdadera, supuestamente. Ya, pero, amigo, me parece, bueno, fascinante, pero de inmediato surgen al menos dos preguntas. Por supuesto Al menos que dos surgen preguntas, dudas. y digo pregunta por no decir que siento que hay dos puntos que son unas desfachateces. El primero es, ¿a quién le conviene esto? ¿Y por qué le convendría? Quizá no es el primero ese. Quizá es el segundo. Quizá es el segundo. Y el primero sí sería como, ¿y de dónde sacó esta weá? Porque es como, se puso a ordenar weá, se puso a ordenar como, ya, ¿sabéis Se le qué? ocurrió la weá nomás, po. ¿Sabéis qué? Los Se le ocurrió nomás. picapiedras, es como esta teoría de que los picapiedras, de la que deberíamos hablar en algún capítulo, de que los picapiedras y los supersónicos ocurren en el mismo, en el Universo. mismo tiempo. Lo que, Hasta esa teoría me suena más sensata que lo que me está contando, pues, amigo. mire, ¿Hay le voy a decir, sustento? ¿Hay sustento? le voy a decir Esa es la primero, pregunta. antes de ¿cómo es esa falacia ad hominem? ¿Sí? Vamos, una antifalacia ad hominem, vamos a decir quién es el señor Anatoly Fomenko, para que se sepa Ya. que no es un aparecido también, que no es... Digamos también que Va a poner la tula yo, sobre la mesa. yo la verdad es que no le creo tanto a este viejo culiao, pero de que tiene imaginación, porque no es solamente que él lo dice, él ha escrito 7 libros de casi 1000 páginas cada libro, si ustedes los leen se pueden descargar de internet, ahí sus páginas dark web, tiene mapas, estudia los horóscopos de diferentes culturas, las constelaciones, dataciones, ahí les voy a dar con más Se la jugó por ese camino. Lo podemos contar en profundidad, Wattpad. con más profundidad las metodologías del señor, pero el señor Fomenko nació en 1945 y es un matemático ruso, que no solo matemático, él como un genio de las matemáticas, resolvió un problema que se llama de Plató S. Es así, era un problema matemático que llevaba siglos sin poder resolverse, y es como un experto él en una teoría, no me pregunten bien cuál es la teoría que él maneja, porque no sé de matemáticas, pero en realidad él ha sido como prácticamente rector de universidades en Rusia, en el área matemática técnica, y tiene un premio de matemáticas por la Federación Rusa. Ustedes saben que los rusos no son poca cosa en matemáticas, entonces el señor sabe Claro. matemática, lo que no quiere decir que sepa historia. Ahí entramos en otro punto, que es cómo la gente de las ciencias duras se mete en las ciencias sociales para intervenir en las metodologías, porque dice que toda la metodología cerrada, así como lo dijo otro físico, Isaac Newton, que también este señor lo cita en su libro, porque Isaac Newton también escribió una cronología diciendo que la historia como la conocíamos era falsa. Entonces este señor Me parece de una gravedad increíble. Oye, entonces, pero ya, entonces, este caballero, las cosas que son reales y que se puede comprobar. Este caballero, un ruso, fue premiado y se puede constatar que el weón tiene su jerarquía ganada, digamos. Habla sí, de no sé, cierto podio académico. el señor es un académico respetado. Ya, en el área de las matemáticas. Exacto, hay que hacer ahí ese punto. Claro. Porque ¿Y Paladino es es real historiador. entonces es real que Newton escribió sobre otra historiografía? Claro, sí, tiene libros de Ah. Bueno, hemos hablado también que Newton era alquimista, po. Era alquimista, y de hecho, en teoría, todo esto que descubrió la gravedad es uno de los, como que le salió de esas cosas que no, para él no eran tan importantes. Él está dedicado a otras cosas, era un vividor, más que nada, un vividor de la fe, porque era bastante pechollín. Entonces, y la cronología que él hacía era básicamente sobre Grecia, y también para hacer calzar el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, porque no calzaban con la historiografía oficial esos libros sagrados, ¿no? Uh-huh. Entonces el señor Fomenko
Espérate, pero eso lo que estáis diciendo era de Newton. Eso era Newton, claro, sí. Sí. Y aquí, como el señor Chris nos preguntaba, esta historia consensuada que vivimos ahora fue manufacturada en Europa en el siglo XVI, XIX, por ahí, con fines políticos, una agenda política, de un imperio que se llama el Imperio Euroasiático, y que fue elaborado por gente del Renacimiento, como gente en ese tiempo, que entonces el Renacimiento era esta época en que en teoría Grecia y Antigua Grecia y Roma se ocupaban como modelos a seguir. Entonces, en vez de surge la duda, si en vez de tomar fuentes históricas para nutrirse de modelos, manufacturaron toda esta historia de Grecia y Roma para ellos. Y bueno, esto fue hecho por cabalistas también. Bueno, acá también hablamos de que se habla de que Fomenko ocupa la cronología de Newton como una guía, además de la de otro señor que se llama Jean Hardouin, que es un señor francés que fue curador del Louvre, del museo. Entonces, ellos ocupan esta cronología y la aplica acá. En todo caso, cabe agregar que Newton, que ocupe la cronología de Newton no significa mucho, porque la cronología de Newton no trascendió, o sea, no ha sido considerada por la academia, salvo por este señor. Quizá hay otros más y yo lo ignoro. Lo que al tiro despierta sospechas, porque no es que Newton se desprecie, pues, sino que por supuesto, de hecho Newton es súper importante. ¿Por qué alguien tendría que creer que se desprecia parte de su teoría en pos de una gran conspiración del tiempo? Ahí es interesante porque, de nuevo, sin creerle 100% al señor Fomenko, la figura de Newton es también, como todo lo se construye a posterior, la figura de Newton se construye más que nada después de que él muere como un científico reputado, siendo que él, como decíamos anteriormente, tenía esta beta alquimista. Más pagano. Más que pagano, muy protestante, creo era él. Entonces él creía mucho en la religión, y eso no pega con la idea del científico y del método científico no ligado a la religión. No sé si Claro. tiene sentido. Claro. Sí. Oye, en todo caso, yo me he mostrado muy escéptico, pero de todas formas hay un punto en el caballero, en el caballero Fomenko, en que en efecto podría ser, no sé si como él lo dice, pero es súper arbitrario el tiempo como medida. Y si uno piensa en lo que, bueno, para Fomenko no es la Edad Media, pero para nosotros con nuestras mentes occidentales es la Edad Media, es una weá como que los campesinos no medían, pues no sabían así como, oye, hoy día estamos en tal mes del año, o sea, como que vivían por estaciones. El sistema horario recién empieza a tener vigencia después como en la era industrial, cuando viene toda esta lógica capitalista, entonces las horas tienen una remuneración y por lo tanto empieza a funcionar cosas que nosotros damos como por sentado. Asimismo, los años, los siglos, etcétera, podrían tener otra configuración real. Lo que sí me parece inaccesible, y él pareciera decir lo contrario, pues, como que él sí tiene el método, ¿no? Como esto es. Claro, es que yo creo que ahí es diferente. Concuerdo con lo que tú decís, Chris. Me recuerda también como lo que dice Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, que él tiene varios capítulos hablando de el tiempo espectacular, que no es como que lo pasé bien, sino que el tiempo de una medida de espectáculo, como de que están pasando cosas y uno está viendo esas cosas, y así se puede, porque vivimos en una sociedad del espectáculo, como dice el libro. Bueno, él habla de que previo al establecimiento de las sociedades capitalistas en la Edad Media, y previo también a la construcción, por ejemplo, de las ciudades, los seres humanos vivían un tiempo cíclico.
porque éramos nómades. Entonces, no es que tú midieras el tiempo en horas, sino que medías el tiempo cuando llegaba a un lugar y sabías que había, no sé, comida ahí, o que era primavera o que era invierno. Esas eran tus medidas de tiempo, en realidad, no tu medida de hora diaria de trabajar, muy Claro. parecido a lo que dice el Crispo. Sí, sí. Pero y al momento en que se empieza a medir el tiempo, se puede prestar, como dice acá Fomenko, a estas alteraciones. Les cuento otras cosas que dice Fomenko. A ver, Sí, sí. a ver. A ver, dice que, bueno, que los historiadores, o sea, ha habido eh, traducciones fallidas y fallidas a propósito de los libros antiguos para favorecer esta cronología. Entonces, que esta lo llama las copias fantasmas, que vamos a hablar después de otra teoría que es muy parecida, que es la del tiempo fantasma. Fueron datados de forma errónea, moviendo desde siglos hasta milenios los hechos para hacerlo calzar con ciertas cronologías. Como decía acá, la guerra de Troya es lo mismo que las cruzadas, al igual que el imperio bizantino, es la misma historia que el imperio británico de ese momento, que era como más el reino de Inglaterra de 1600, 1700. Oiga, amigo, dos cositas al respecto. Lo primero, quiere decir que entonces el señor Fomenko cree más en esta especie de conspiración, como adecuación de números para que calce, más que un error de método, porque en principio uno podría decir como, mira, yo me doy cuenta que la historiografía, lo que sería muy soberbio de su parte, y es un poco soberbio, él no siendo, Por no supuesto. siendo historiador, digamos, pero es válido decir como la historiografía en su método se ha equivocado y ha cuantificado mal todos estos años. ¿Y en qué me baso yo? Bueno, en esta weá del cosmos, etcétera. ¿Cachai? Como que sería un giro copernicano en tal sentido. Claro. Es Una distinto a lo explicación que. matemática. Exacto. Claro. Es distinto a lo que me está diciendo usted en este momento, que es más bien como que los jóvenes sí sabían, pero dijeron ya, redondeemos aquí, redondeemos, para Más que de nos calcen los conspiración. años, para que nos Claro, cagamos, para que no nos quede la cagada. hay una intencionalidad ahí. No es que sea un error que él descubre, sino que según él está develando esta mala fe para borrar años y para borrar periodos enteros, o para hacerlos calzar dentro de mitos, como, Claro. como que, no sé, pues, si Jesús iba a volver después de 2000 años, según ciertos mitos, había que hacer calzar el calendario para que volviera o no volviera en esa época. No sé si es un ejemplo muy, muy Sí. burdo, No, pero es más o menos es esa es un buen la... ejemplo ese. Ese es un buen ejemplo porque efectivamente había muchas cosas así. Pues. En el capítulo anterior hablamos de Constantino también adecuando cuestiones para que le calzara con su cristianismo, digamos, con el cristianismo, como con el poder. Claro. Igual tiene sentido. Y no es algo que sea nuevo tampoco, o sea, no, supuesto no es nuevo porque estamos hablando del siglo XVI, pero lo hacía, como tú bien decías, Constantino, lo hacían los incas también. El inca, hay un poema muy lindo de Ernesto Cardenal que decía que el inca era Dios, era Stalin. Entonces, porque el inca pescaba los quipus y lo hacía desaparecer y borraba generaciones de incas para atrás. O de gente en el poder, como Stalin hacía lo mismo. Está esta idea que aparece en 1984 de que en una sociedad socialista existe como también el ministerio que va reemplazando la historia, reemplazando el lenguaje para que hacerlo calzar con la historia oficial siempre. ¿Qué decir con la historia de Chile también? Sí, Que claro. más que jugar con las temporalidades, juega con eventos e interpretaciones de los eventos. Entonces, como que la historiografía siempre es como la historiografía como una documentación de la experiencia temporal, está sujeta al poder siempre. Sí, Entonces yo creo que esa es la gran conspiración que tiene Fomenko que atrás. benjaminiano igual, pues, porque como esta idea de la historia de los vencedores, como que siempre se ha contado la historia de los vencedores. Ahora la diferencia está en que
aquí pareciera ser como un grupo más reducido el que mueve las piezas, ¿o no? Claro, en este caso el imperio euroasiático, aunque también hay otro ser de luz que lo intentó y que seguramente lo hizo, que es A ver, el emperador, ¿cómo se llama? Otto III, Otto creo. Kraus. Ah, es el que te iba a preguntar, porque claro, que Exacto. existía otra teoría, como de un weón que ordenó para que calzara con su imperio, ¿no? Una cosa así. Claro, Como... un historiador alemán que se llama Illich, ese es su apellido, y que dice que el emperador, el Papa Silvestre II, el sacro emperador romano Otto III y el emperador de Bizancio Constantino VII, que es el que usted, creo que el que usted comentaba, Chris, ¿Mm? se pusieron de acuerdo para cambiar el calendario y ver y hacer parecer que Otto había empezado su reinado el año 1000 justo, Mm. cuando él en realidad era como el Para darle 800. una epicidad a su gobierno. Claro, es en realidad él partió como el 996 y ellos dijeron que partía el 1000. Y también esta misma persona dice que el emperador Carlomagno nunca existió, y que es un mito de tipo el rey Arturo, que tampoco el rey Arturo tampoco nunca existió, es un mito de unificación de los pueblos de Inglaterra, y que eso explica que te sacamos 3 años por acá, 4 años por aquí, no hay que ir por acá, te falta un año, te lo presto, hay 300 años que faltan en el medio. Entonces en realidad no estamos esto es del 2017, entonces aquí decía que faltan casi 300 años, estamos en lo mismo, faltan 300 años de historia acá que no se nos han contado porque de puros recortes, pues, que en realidad puede ser como tipo planilla Excel, y para eso el Dr. File Mm. quiere poner el día antes del tiempo, ¿no? Esto es como cuando uno se quita años, pero en una escala mucho más grande. Cuando en vez de Sí, po. quitarle... Igual, bueno, eh, esta me parece un poco más como más Sensata, lógica, en ¿no? el Sí. sentido de que seguramente ha pasado muchas veces que se han adecuado fechas para ahora el funcionamiento del tiempo, como decía Chris delante, es preciso en el sentido y es medible, Mm. digamos, por muchísimas más personas, pero hace 200 años era muy, muy difícil medir el tiempo si no era por una convención ya como marítima, ¿cachai? Puede ser que los marinos hayan medido el tiempo con mayor facilidad por una cuestión de viaje, ¿cachai? Pero tampoco había una necesidad real, más que, por ejemplo, medir las estaciones para las cosechas o ese tipo de cosas, una necesidad real de tener una cuantificación del calendario. Y si en el fondo, como han habido adecuaciones no solo de fechas, ponte tú la Navidad o eso, además que, como lo decía este caballero, en vez de estar en el 800, es un caso más extremo, ¿cachai? Como que se saltó 100 años para adecuar su fecha, pero puede ser que otros se han adecuado, no sé, po, 5 Mm. añitos, 10 Sí, po. añitos, un añito, y entre todo, es de más que hay hartos años que desaparecieron, po. Sí. Sí, claro. Y perdón, Fea, al tiro suelto el micrófono. Eh, Hay un tema que me parece interesante, o sea, me parece interesante la reflexión en general, sobre todo porque nos lleva a pensar a reflexionar sobre el tiempo como una cuestión instrumentalizada por el poder siempre, y que ese tiempo medible que ahora tenemos, así como muy medible, como relojes ultra precisos, con toda la weá, calendario, etcétera, no es así solo porque hemos avanzado como en una búsqueda de la verdad, sino porque ese tiempo medible le sirve al sistema del que somos parte, que Claro. es este sistema como de dotación horaria, bueno, para todas las lógicas de la vida actual, po, como que, capitalista en el fondo. Hace eficiente los procesos. Sí, pues, colegios, universidades, ni hablar trabajo, etcétera. Como es muy interesante esa reflexión. Y una pregunta que se me quedó en el tintero antes, Felipe. Eh, Porque él ponía esta cosa de las guerras troyanas, Ujú.
la guerra de Troya con las cruzadas, pero ahí me surge algo raro porque yo tengo la impresión de que la época de los caballeros, no solo las cruzadas, sino de los caballeros en general, bebe mucho, como históricamente, o no, quizás no históricamente el concepto, pero bebe de la tradición greco-romana. Y si está en paralelos, es como no funciona eso. Claro, es que yo creo que dentro de ese punto, no solo una lectura histórica de la cruzada, sino que al mismo tiempo una lectura mítica de las cruzadas y también de la guerra de Troya, porque no son eventos que uno podría decir que son netamente históricos. Po. No existe una historiografía, quizás como la que podemos decir, hablar ahora, como que haya datado esos momentos, porque la Odisea, ¿no? y la Ilíada, que son como los grandes documentos que hablan de eso, no son estrictamente históricos, sino que son poemas épicos. Al igual que el recuento de las cruzadas puede abandonar en su momento lo que conocemos ahora como historiografía y ser más que nada como un aparato ideológico, histórico, para hablar de cómo al final se estaba combatiendo contra un enemigo que era, en este caso, el islamismo. Hablando ahora que los talibanes llegaron a Afganistán, Sí. Es como ese el relato, ¿no? Como renacer esa épica. Se habla lo mismo también, por ejemplo, de la Araucana de Ercilla, porque también es un texto que muchos lo toman como un texto histórico, pero en realidad es un poema épico que puede haber falseado muchas cosas, porque muchos mitos de ahí se toman como elemento histórico. Es diferente, claro, porque ahí hablamos de personaje y de figura histórica, pero acá hablamos de algo que nosotros tenemos una forma de sentir que es el tiempo y que experienciamos, y que es otra cosa, porque no solamente uno no vive un tiempo, que es una teoría que no recuerdo dónde la leí, en un texto de Bakhtin, en realidad, pero creo que estaba hablando de Heidegger, que nosotros habitamos varios tiempos al mismo tiempo, no habitamos un solo tiempo, estamos habitando como tu tiempo de trabajo, tu tiempo espiritual, tu tiempo, no sé, mental, y ahí, ¿qué lugar el tiempo ocupa dentro de el ser humano, quizás de una forma espiritual? Y aquí quiero traer un poco de agua a mi molino, que es un texto que se llama Desde la modernidad a la posmodernidad, que es de un físico rumano. Bueno, y él hace como un recorrido de cómo vamos de la modernidad a la posmodernidad, que es como esta idea de la modernidad espacial ya, que es como la forma en que nosotros ligamos la espiritualidad a la ciencia. Entonces él habla de que en un momento hubo como un escritor teólogo que escribió, que era Jacob Boehme, escribía como que había, para llegar a... los seres humanos teníamos como 7 virtudes cardinales, que eran 4 como de la aurora del día y 3 de la noche, pero que había algo en el medio que era la presencia de Dios. Y eso era lo que unía al ser humano. Y según la teoría de este viejo, que es un físico de ahora, dice que ese espacio que unía las virtudes en realidad ahora ocupa el tiempo. Entonces, como que todo lo que estos tiempos, como lo que unifica al ser humano es la idea del tiempo, porque además estamos en unos años en que las revoluciones científicas, la revolución, no sé, la física cuántica, la física de Einstein, nos han dado una perspectiva diferente de lo que es el tiempo. Acá, claro, este señor, Fomenko, se va a dar una volada conspirativa con ella, pero sí se puede ocupar como un aparato, no sé, espiritual, ¿no? Oye, ya ha habido una respuesta, no sé si de la historiografía, pero de ciertos historiadores que salgan como a defender, o se ha tendido a ignorar lo que propone el matemático. Fuera de lo serio de mi último discurso, Sí. no, pues nadie lo pesca este viejo. Sí, o sea, es un loquito, pues. Para mucha gente es un Sí. loquito o un científico loco, pero sí tiene el apoyo de Kasparov, el ajedrecista, que se ha mostrado... Gambito de dama. Gambito de Dama se ha mostrado muy a favor en las redes sociales de la nueva cronología.
Sí, pues. Que interesante igual que se planteen estas cuestiones porque a veces que se pierda un año puede hacer más sentido, o sea, que se pierdan 300 años y que todo sea simultáneo, cuesta un poquito más creerlo, pero de pronto que el tiempo ha sido adecuado por ciertas circunstancias sociopolíticas o culturales, es sumamente posible y ha sido posible a lo largo de la historia. Entonces, extender el hilo de la conspiración un poquito más allá tampoco es tan improbable. Oye, ¿cachai? Como, ¿qué postura tienen respecto a a la cuestión química? Como del carbono 14, Ah, ponte buena tú. Ah, mira, pregunta. eso justo lo tenía acá, que en realidad, según él, eh, el carbono 14 y la datación no, es imposible como datar artefactos que sean previos al siglo XI, que del que tenemos idea ahora, que sería como en 1100, 1200, ¿cachai? Esa es su teoría. No, no sé, porque los científicos que la hacen no, Sí, pues. no estarían de acuerdo, Sí, pero él dice que es imposible. Mm. Habría que creerle a él. Yo solo quería agregar a lo que decía Maxi sobre tu mensaje, que no hay que quitarle años a la vida, sino que ponerle vida a los... Buen mensaje. Oye, como que yo sé que estamos como en el tiempo, solo quería una última pregunta muy precisa. ¿Cuándo nació este caballero? 45. 45. Y Eso dice él. eso dice, claro, eso dice la solapa de su libro, porque según su datación, él no nació nada en el 45. No más preguntas, su señoría. Ah, es comunista y tiene iPhone. Según, claro, po, según él no nació. Po. Y yo no la creo, no nació, po, weón. Ah, bien, amigo. Bonitas Oye, reflexiones. vean Tenet, yo no la he visto. O sea, la vi, pero en el futuro, Todavía no se estrena. en mi tiempo. Bien, hemos tenido una gran historia este ruso loco, ¿no? Tenía bastante hilo de dónde tirar. Quizás en otro capítulo, en otro tiempo, o quizás ya lo hicimos, hablaremos nuevamente de las líneas temporales y de la modificación de la historiografía. Y de los rusos. Y siempre de los rusos, siempre hay un ruso metido. Ya, muchachos, le damos las gracias a Fulgor Lab, siempre por tenernos en Spotify. Nos pueden buscar en redes sociales como Operación Alcachofa. Ahí nos siguen, nos pueden recomendar cositas. Más adelante quizás vamos a pedir sus opiniones. Por mientras no somos tan democráticos como Dr. File. Nos vemos en el siguiente. Maldito sea, Dr. File. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.